En el contexto de la cooperación internacional, la identidad común entre los países alrededor de los principios democráticos ha sido una constante en décadas. ¿Cuál es el caso de la relación y cooperación entre la Unión Europea y El Salvador y de qué depende que esos lazos se fortalezcan en el tiempo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros en este miércoles. Estamos a mitad de la semana, a mitad de mes. Gracias por su fiel sintonía. ¿De qué vamos a conversar? De Europa y su relación de amistad y cooperación con El Salvador. Este es un mes en el que se ha estado celebrando el mes de Europa y es importante conversar entonces con nuestro invitado sobre estos temas, muchos temas que tienen que ver con la cooperación, el intercambio, el comercio y tantas cosas que hay alrededor de este tema, ¿no? Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios acá en 8 en Punto, Andreu Bassols. Él es el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Embajador, buenas noches, bienvenido. Un gusto. Buenas noches, un placer estar con usted en su programa. Excelente. Embajador, bueno, entonces han estado de aniversario, ¿no? Es una celebración, prácticamente se prolonga todo el mes. Se prolonga todo el mes porque con un día no es suficiente explicar Europa, la complejidad, la riqueza, la diversidad de Europa, porque Europa es diversidad y, como decimos en nuestro lema, diversidad en la unidad. Y nos gusta comunicar Europa, nos gusta decir lo que hacemos en Europa, la cultura europea, los deportes en Europa, y nos gusta cooperar con El Salvador, que es un país que nos gusta mucho también, con el cual tenemos una cooperación muy rica desde hace muchos años. Sí, embajador, y con el tiempo, bueno, hoy con esto de que tenemos ya prácticamente el mundo totalmente globalizado en todos los sentidos, mucho antes del Internet, incluso ya había las facilidades de movilización que se ha dado en el planeta, ha acercado mucho más a los pueblos, ¿no? Europa, yo tengo la impresión de que, digo, en mi edad, ¿no? De que ya no es tan distante como se le veía, ¿qué sería? Unos 20 años atrás. Ni tan distante ni tan distinta, ¿no? Es decir, estamos efectivamente en un mundo globalizado, pero los vínculos de América Latina y de El Salvador con Europa son muy grandes, históricos y muy profundos, ¿no? Es decir, no hemos necesitado la globalización para tener estos contactos tan estrechos que tenemos actualmente, pero yo creo que es muy importante lo que ha dicho, efectivamente. El mundo está muy interconectado, está completamente globalizado y no hay absolutamente nada que es ajeno a la situación de los países en estos momentos, efectivamente. ¿Qué representa El Salvador para la Unión Europea? Y quizás investigando un poco más, y ahí con el permiso de los demás países centroamericanos, ¿cómo se ve la región centroamericana? Pregunto esto porque cuando uno escucha a veces intervenciones en otros niveles, cuando se habla incluso del tema de comercio, el tema de intercambio, de empresarial y todo eso, siempre se ve Centroamérica, no tan individual, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Claro, porque primero se ve América Latina como un concepto amplio y como una relación muy estrecha y de mucha conexión, porque América Latina y Europa comparten valores y eso es importantísimo. No sucede con todas las partes del mundo. Luego, en lo que respecta a América Central, yo creo que hay un tema muy importante, y es que el tiempo del conflicto, de las guerras civiles en esta región ha quedado atrás. Y ahora desde Europa se ve la región como una región mucho más estable. Pero sigue habiendo como esos remanentes, sobre todo la violencia, la inseguridad, que siguen penetrando en la opinión pública europea. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la imagen de esta región en Europa, pero hacerlo sobre todo a partir de la mejora de la situación de inseguridad y la situación general de la región centroamericana. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, y relevante en medio de esto entonces es cuál es el aporte concreto que ustedes dan en esta relación con Europa, con El Salvador, en lo que tiene que ver con la parte social, porque hay muchos proyectos, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, en términos de cómo se proyectan ustedes para los próximos años, viniendo de 2014 hasta 2020, 149 millones de euros. Efectivamente. ¿Qué implicaciones tiene eso para este país? Pues mire, yo creo que implica varias cosas. Primero, el compromiso de Europa con El Salvador, desde los tiempos de los acuerdos de paz, y eso es importante. Segundo, nuestra convicción
de que la cooperación sirve, de que es útil para trabajar con los países. Tercero, nuestra confianza en las relaciones con los gobiernos salvadoreños. Y esto es con el gobierno actual y sobre todo, y de forma muy particular, a partir del 1 de junio con el próximo gobierno. Y luego que queremos intervenir en los sectores en los cuales nosotros creemos que podemos acompañar las políticas públicas salvadoreñas. Y ahí podemos entrar en más detalle, pero yo me referiría a dos políticas públicas que son fundamentales. Una, la reducción de las desigualdades, es decir, las políticas sociales. Y dos, las políticas contra la inseguridad y muy particularmente nuestro apoyo decidido al apoyo al Plan El Salvador Seguro. Ahora, uno piensa que obviamente en el tema de la inseguridad, sobre la situación de violencia en los territorios, en nuestro país, lo social es esencial, ¿no? O sea, si se ataca lo social, pues se tiene consecuencias en todos los niveles. Lo social y cómo generar en términos de condiciones en las comunidades y el tema del empleo y lo demás, pero lo social es esencial. Ustedes están en varios proyectos a ese nivel. Estamos en varios proyectos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con un instrumento que se llama apoyo presupuestario. Es decir, cuando identificamos un programa con el gobierno y cuando nos ponemos de acuerdo sobre los objetivos, entonces acompañamos esos objetivos y damos una transferencia al presupuesto del país. Eso supone, fíjese bien, el 93% de nuestra cooperación con El Salvador. ¿Y eso qué significa? Significa que hay una relación de confianza. Porque si no hay una relación de confianza, usted no tiene tanta cooperación precisamente en el apoyo de un presupuesto de un país. Eso significa que confiamos en que el presupuesto de este país está aplicado correctamente. ¿Qué da esos niveles de confianza? ¿Cuáles son los criterios que deben estar presentes? Bueno, la gestión del presupuesto que sea correcta, luego que el Parlamento tenga una supervisión democrática del presupuesto. Eso es muy importante. Es decir, nosotros no podemos dar apoyo presupuestario cuando no está controlado democráticamente. No es el caso de El Salvador. En El Salvador hay un control por parte de la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto de la nación. Y luego que exista una política nacional. Y eso es esencial. Es decir, nosotros no llevamos a cabo las políticas las hace el país. Lo que hacemos nosotros es acompañarlas cuando estamos de acuerdo con esas políticas. Y para que exista una política tiene que haber un debate nacional sobre esta política y tiene que haber un control democrático sobre esta política. Y por eso, en el caso de El Salvador, tenemos tanto apoyo presupuestario que, como le decía, supone la gran mayoría de nuestra cooperación bilateral con el país. Luego hay programas regionales, hay programas para América Central, hay programas para América Latina, pero fundamentalmente nuestra cooperación con El Salvador es con apoyo presupuestario. Ahora bien, yo creo que esto es importante aclararlo, ¿no? Hay un presupuesto que se maneja directamente de Unión Europea sobre El Salvador, y estamos hablando de los 149 millones de euros. Sí. Y lo otro es, ya son las relaciones bilaterales directas. País, por ejemplo, el caso de España directamente con El Salvador, etc. Esto es distinto, es decir, la Unión Europea es un conjunto de 28 países, 500 millones de habitantes. Pero la Unión Europea tiene competencias propias. Es decir, no es unas Naciones Unidas a nivel europeo, es una entidad supranacional. Es muy importante esta distinción y sobre todo para los juristas a que les interesa el derecho internacional. Eso significa que los reglamentos, las decisiones tomadas a nivel europeo son directamente aplicables en los Estados miembros de la Unión Europea. No requieren una ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los 28 países. Siempre y cuando esas decisiones y esos reglamentos sean de competencia europea, es decir, esté dentro del ámbito del Tratado Europeo. Y eso es lo que nosotros desearíamos también que ocurriera, por ejemplo, en un proceso de integración como el centroamericano. Es decir, que hubiera esa capacidad para integrarse más fuertemente en América Central y ello supusiera, entre otras cosas, la creación de un mercado interno centroamericano que, entre otras cosas también, atrajera más inversiones, ¿no?
Olga, algo que no parece tan fácil. Habrá visto las últimas noticias en las últimas 2 semanas, las dificultades que ha habido en Centroamérica en la movilidad, en la actividad comercial debido a la aplicación de un nuevo sistema, ¿no?, de declaración. Es bastante difícil, ¿no? Sí. Ahora, ustedes como Europa han avanzado muchísimo en ese sentido. Hemos avanzado mucho, pero... No se calzan realidades de regiones o de países a otros países, pero sí hay, como digamos, comportamientos que pueden ser comunes. ¿Ustedes aconsejan en algo en ese sentido de cómo orientar la integración en la región, algo tan difícil, a pesar de que hablamos el mismo idioma, a pesar de que tenemos, en términos culturales, prácticamente somos lo mismo en Centroamérica? Exactamente. El proceso de integración europea ha sido largo. Empezó con la creación de una autoridad común para el carbón y el acero, claro, que en los años 50 eran consideradas materias estratégicas que habían sido utilizadas para hacer la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí hubo un esfuerzo de integración pensando en la paz. Luego hubo la creación del mercado común europeo en el año 57, Tratado de Roma. Y eso fue importante porque creó por primera vez una unión aduanera entre los países de la Unión Europea, de lo que hoy es la Unión Europea. Entonces, eso fue un paso más. O sea, había entonces 2 elementos importantes de coincidencia a partir del cual podrían tomar decisiones estratégicas en adelante. Exactamente, pero eso no fue suficiente. Y entonces hubo un gran presidente de la Comisión Europea que se llamaba Jacques Delors, que pensó en la creación de un mercado interior. Él decía, sí, somos una unión aduanera, pero los camiones que pasan por la frontera tienen que detenerse, los viajeros tienen que detenerse. Eso no es suficiente, tenemos que crear un mercado interior como si fuera el mercado de un solo país. Y eso es lo que se creó en el año 1992. Estamos hablando más de 30 años después de la creación de la Unión Europea, ¿no?, de la Comunidad Europea. Entonces, eso supuso un avance increíble, porque hoy los camiones, las mercancías, no se detienen en la frontera. Hoy los viajeros no nos detenemos en la frontera. Hoy ni siquiera necesitamos llevar un pasaporte para viajar por Europa. Con nuestra tarjeta de identidad es suficiente. Claro. Excelente. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Vamos a una pausa, embajador, regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado de esta noche, Andreu Bassols, embajador de la Unión Europea en El Salvador. Embajador, cuando inicié la entrevista, en la introducción decía en el contexto de la cooperación internacional hay un tema de que tiene que ver con la identidad común entre los países alrededor de principios democráticos y que ha sido más o menos una constante, ¿no?, en esas relaciones, y dejaba planteada la interrogante de cuál es el caso de la relación en esta parte de cooperación entre la Unión Europea y El Salvador. Sí, decía que efectivamente la cooperación es importante porque creemos en este acompañamiento de las políticas nacionales y mencionaba estos 2 grandes sectores en los cuales estamos trabajando, que son las políticas sociales por una parte y las políticas de lucha contra la inseguridad y el apoyo al Plan El Salvador Seguro. Este segundo ejemplo para nosotros es importante porque yo creo que es una preocupación de todos los salvadoreños la situación de seguridad y que nosotros apoyamos el Plan El Salvador Seguro sobre todo en sus aspectos primero de prevención, que creemos mucho en las políticas de prevención, de atención a las víctimas y de reinserción, ¿no? No trabajamos en temas de persecución al delito porque no es nuestra especialidad. Consideramos que es muy importante que no haya impunidad, pero desde luego esta es una cuestión para nosotros esencial, ¿no? Trabajar en atención a víctimas, trabajar en prevención y trabajar en reinserción. Ahora bien, en el caso por ejemplo, hay ciertos componentes. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de cooperación que hay intercambio o donativos, incluso que hace Estados Unidos hacia El Salvador, siempre lleva algunas condicionantes, ¿no?, que pues sí tiene que ver con el tema del cumplimiento de ciertas cláusulas que tiene que ver con respeto al Estado de Derecho, la constitucionalidad y todo ese tipo de elementos, ¿no? Incluso cuando se estaba advirtiendo un poco sobre el puerto de la Unión, la posibilidad de la presencia de República Popular China, el tema de militarismo ahí o no, la denuncia que hacía la embajadora norteamericana, y entonces se hablaba, Japón por ejemplo, que tiene que ver con el préstamo directamente ahí en el puerto, decía que ellos tenían mucho interés en el tema de
del ejercicio de democracia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve en este caso la Unión Europea? Pues nosotros hacemos más o menos lo mismo. Es decir, cuando usted tiene un contrato de préstamo, este préstamo tiene unas condiciones, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un contrato de apoyo presupuestario, que en este caso no es un préstamo, sino que es una donación directa al presupuesto del país, también tenemos unas condiciones en las cuales nos ponemos de acuerdo con las autoridades del país. Y esas condiciones determinan unos objetivos comunes, ¿eh? Sí. Y esto nos parece completamente natural. Nosotros no tenemos una ayuda incondicional, pero sí que tenemos una ayuda mucho de asociación. Es decir, nos ponemos de acuerdo sobre objetivos, acompañamos políticas nacionales y a partir de ahí pues no hay ningún conflicto. Evidentemente hay que cumplir las condiciones y si no se cumplen no vamos a realizar los pagos que de alguna manera estaban estipulados en nuestro contrato, en nuestro acuerdo, ¿no? Y eso ha sucedido en muchas ocasiones, no solamente en El Salvador, sino también en otros países. Algunas veces no hemos podido realizar la totalidad de los pagos comprometidos porque no se han cumplido con las cláusulas de ese acuerdo, ¿no? Soberano que es de El Salvador con la Unión Europea. Ahora, la administración de Salvador Sánchez Serén está por concluir su mandato. A partir del 1 de junio tenemos una nueva administración. ¿Cuál es el balance de la relación de Europa con la administración de Sánchez Serén y cómo se perfila con la nueva administración? ¿De qué depende entonces la fluidez en el presente y a futuro, digo? Nosotros somos un socio respetuoso de la democracia salvadoreña. Tuvimos la ocasión de observar las elecciones, fueron elecciones transparentes, el mejor ganó. Y nuestra obligación es ahora colaborar estrechamente con la nueva administración del presidente electo Nayib Bukele y hacerlo de la misma forma que lo hicimos con el gobierno anterior, es decir, con total sinceridad y con la exigencia mutua de que respetemos los acuerdos. Yo creo además, y lo digo con mucha sinceridad, que las expectativas levantadas por este nuevo gobierno, por este próximo gobierno en la población son extraordinariamente positivas y por consiguiente nuestra capacidad de trabajo se va a ver aumentada por ese nivel de expectativa, de esperanza y de aceptación por parte de la población. Es decir, estoy convencido que nuestra capacidad de cooperación va a aumentar por esa gran legitimidad que tiene el próximo gobierno desde el punto de vista de aceptación popular y por supuesto desde el punto de vista democrático porque ganaron de forma transparente y legítima las elecciones. Ahora, ustedes estuvieron presentes hace, ¿qué sería? Más o menos 22 días atrás hubo una cena, entiendo, donde estuvo el presidente electo con una buena parte de la representación diplomática en nuestro país. ¿Estuvieron ustedes presentes? Estuvimos presentes, y yo no personalmente porque estaba en Europa en este día preciso, pero sí, estuvo la Unión Europea, estuvo representada, todos los Estados miembros de la Unión Europea, y allí tuvimos ocasión de conversar con el presidente y de manifestarle exactamente esto, ¿no? Nuestro apoyo a su presidencia, nuestra disponibilidad para seguir cooperando y nuestra convicción de que se trata de una oportunidad histórica para el país de que pueda avanzar, es decir, de que pueda abordar esos problemas, esos 4 o 5 principales problemas que todo el mundo identifica en El Salvador: las desigualdades sociales, la inseguridad, la lucha contra la corrupción, la necesidad de tener más inversión y más crecimiento económico. Esos 4 problemas, por ejemplo, nosotros podemos desde la Unión Europea, de forma muy modesta, pero yo creo que de forma significativa, ayudar y acompañar las políticas nacionales de la administración del señor Bukele. Ahora, pero si regresamos entonces, sí enfatizan mucho ustedes en el tema de la observación, de que se observe, digamos, en esa relación y en esos acuerdos, en esa cooperación, criterios mínimos que tienen que ver con ejercicio de democracia. Por supuesto, porque, como sabe usted, la democracia tiene los gobiernos tienen una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. Cuando usted tiene una legitimidad de origen, significa que ha ganado usted las elecciones democráticamente. Sí. Pero eso no es suficiente, porque si después usted ejerce incorrectamente el poder, pues ahí podría haber dificultades. Estoy convencido de que este no va a ser ni mucho menos el caso de la próxima administración, pero es obvio que la legitimidad es algo que se tiene de origen y que luego hay que irlo conservando políticamente en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Y El Salvador no es ninguna excepción, por supuesto.
Ahora, hay situaciones que han ocurrido, no sé, me parece que son obviamente excepcionales, pero con el tema de debilitamiento, la destrucción de la democracia. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de Nicaragua, de Venezuela. Hemos visto a una Unión Europea en esos casos también bastante beligerante, ¿no? No beligerante, sino pacificadora y dialogante, pero beligerante con la necesidad de que se respeten los derechos humanos, de que se respete la democracia y de que se respete el diálogo entre las partes que están confrontadas o en las cuales hay un conflicto. Esa es nuestra posición prácticamente universal, y en Venezuela y en Nicaragua también. Nosotros consideramos de que efectivamente ha habido gravísimos problemas en Venezuela y de que ha habido situaciones muy desagradables en Nicaragua, y estamos convencidos de que el diálogo es la solución y de que el respeto a la democracia y a los derechos humanos es una necesidad y una exigencia ineludible. Excelente. Tenemos que hacer una pausa comercial, embajador. Cuando regresemos, me gustaría conocer su opinión. Hay una comisión ad hoc integrada en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el estudio de la implicación de la sentencia que tiene que ver con la Ley General de Amnistía, y que se ha creado esa comisión ad hoc que está estudiando esto, ¿no? Ley de reconciliación, ley de amnistía, lo que sea, pero está ahí en discusión en la Asamblea Legislativa, y creo que es importante conocer entonces su opinión. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, continuamos en 8 en punto. Embajador, le decía en el segmento pasado, se ha creado una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa que justamente es la que está viendo toda esta parte de implicaciones de sentencias sobre la ley de amnistía general. Y ahí abierta esa discusión, incluso un poco la preocupación, en algunos casos suspicacias de qué puede estar pasando alrededor de esto. Lo que se tendrá es una ley de amnistía, una ley de reconciliación, o cuál de las dos vías, o son vías distintas las que se están buscando. Luego, además, imposible dejar de pensar eso. El presidente electo, incluso en su cuenta de Twitter, hacía una especie de denuncia, ¿no? Es decir, de que estaban intentando hacer una ley de amnistía, que aprobarla prácticamente de manera express en la Asamblea Legislativa, y que fuera aprobada casi de inmediato por el presidente de la República actual, que termina funciones a medianoche del 31 de este mes. Entonces, está abierta esa discusión, y hablamos antes entonces del tema de derechos humanos. En el marco de la visión de derechos humanos de la Unión Europea, ¿cómo se ve este tema? Pues es un tema muy importante. Es decir, es un tema que no es banal y es un tema que tiene una gran importancia, no solamente para la comunidad internacional, sino sobre todo para El Salvador. Y yo quisiera decir primero que hay que hacer un esfuerzo, y en todos los países se está intentando hacer este esfuerzo, primero para llegar a la verdad, para dar justicia, para atender a las víctimas, para evitar que estas cosas vuelvan a repetirse y para que haya una reparación. Estos son principios universales que además son obligaciones de El Salvador en el marco de los tratados internacionales. Y por consiguiente, a mí personalmente no me corresponde opinar sobre un anteproyecto de ley que todavía no tenemos exactamente cuál es su contenido, ¿no? Pero si esos principios no son respetados, entonces yo creo que estaríamos ante un caso que levantaría la preocupación, yo creo, no solamente de los defensores de derechos humanos en El Salvador, sino también de toda la comunidad internacional. E insisto, se trata de una cuestión muy importante que debe verse con mucha atención por parte de los propios salvadoreños, porque se trata al fin y al cabo de los derechos de los salvadoreños y de tratar esta cuestión con el máximo respeto a las víctimas del conflicto. Ahora bien, le decía en el corte comercial si a la luz de la experiencia que ha tenido la Unión Europea en algunos casos más o menos parecidos a estos, y yo creo que es importante hacer la salvedad, ¿no? De que no se trata necesariamente de copiar modelos, porque cada realidad de cada país es diferente, ¿no? Pero hay como ciertos estándares que se deben de seguir incluso a nivel internacional. Claro, y esos estándares hay que respetarlos en todos los países. Nosotros somos la Unión Europea, quiero decir, hemos apoyado el Tratado de Roma y la Corte de Justicia Internacional en La Haya, y lo hemos hecho desde la convicción de que cuando no hay una justicia nacional que pueda atender estos casos, entonces debe haber una justicia internacional. Y no hay que olvidar de que El Salvador ha ratificado el Estatuto de Roma y por consiguiente tiene obligaciones en este sentido. Es verdad que esta ratificación se hizo hacia el futuro y que no tiene efectos retroactivos, pero también es verdad que sería, digamos, sorprendente de que El Salvador no atendiera
esos principios básicos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de casos realmente de delitos de lesa humanidad, es decir, de delitos que son importantísimos y gravísimos, que no pueden quedar impunes. Y esa es la obligación de todo Estado de Derecho. Y El Salvador es un Estado de Derecho. El Salvador tiene instituciones fuertes. El Salvador tiene una democracia. El Salvador tiene un equilibrio de poderes. Visto todo esto, sería inconcebible que estuviéramos ante una situación que creara, aunque solo fuera, una sensación de impunidad. Ahora, entonces, se esperaría entonces desde la Unión Europea, pregunto, se esperaría que al menos la decisión que se tome en Asamblea Legislativa pueda observar estos criterios de lo que usted ha hecho referencia. Yo estoy convencido de que la Asamblea y que los diputados que van a hacer este trabajo, y que respetamos completamente su independencia haciendo este trabajo, estoy convencido de que van a ver que estos principios son salvaguardados. Y si no es el caso, yo también estoy convencido de que la opinión pública salvadoreña pues tendría algo que decir al respecto. Sí. A principio de mes estuvo en nuestro país Fabián Salvioli, que es el relator de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? El relator especial. Estuvo en nuestro país, se reunió con diferentes instancias, con representantes de la sociedad civil, y justamente fue uno de los temas que se abordaron, ¿no? Claro, desde Naciones Unidas, con una visión también particular sobre este tema de derechos humanos. Y con mucha experiencia para tratar sobre estas cuestiones, porque conflictos civiles los ha habido en muchos lugares, y abusos y genocidios y situaciones muy dramáticas los ha habido en muchos países, también en América Latina, y por consiguiente no es una cuestión que sea solo del Salvador, es una cuestión que desafortunadamente ha afectado a muchos países, y por consiguiente yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva internacional también. Estamos seguros de que El Salvador va a respetar sus obligaciones internacionales, y estamos seguros de que vamos a tener una aproximación a este tema que sea equilibrada y respetuosa con esas obligaciones internacionales. Embajador, ¿usted cree que nuestro país cuenta con una institucionalidad fuerte, robusta? La prueba es que la Sala de lo Constitucional fue la que derogó la ley de amnistía, es decir, hay esa capacidad para que el Poder Judicial, en este caso, derogara una ley que había sido adoptada ya desde hace bastantes años por parte de la Asamblea Legislativa salvadoreña. Es decir, esa capacidad de la democracia salvadoreña para responder a retos que son retos que existen en muchos países, yo creo que existe, y desde este punto de vista la Unión Europea es muy respetuosa con esa capacidad democrática y ese equilibrio de poderes que existe en El Salvador. Porque de repente localmente, desde nosotros a veces uno tenemos la sensación de que se avanza muy lento en fortalecimiento institucional, en las capacidades instaladas de las instituciones, de la Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas de la República, de todas las instituciones que son importantes en el tema de transparencia, en el tema de aplicación de la justicia, ¿no? Pero a veces uno tiene esa sensación de que se avanza demasiado lento. Claro, ustedes tienen una visión desde fuera, un poco más desde fuera, ¿no? Sí, se avanza lento porque efectivamente todavía hay grandes retos que abordar. Y es verdad de que, bueno, por ejemplo, el caso de la corrupción, ¿no? O la situación de impunidad, los altos índices de criminalidad que siguen existiendo en el país y que son el resultado de niveles de impunidad todavía elevados, ¿no? Todo esto es motivo de preocupación para los salvadoreños y, por supuesto, motivo de atención respetuosamente por parte de la Unión Europea, ¿no? Y estamos convencidos de que hay avances, porque los ha habido, porque hay un presidente que está sirviendo una pena de cárcel, porque hay otro presidente que está fuera del país porque está, digamos, con una demanda de extradición, y porque ha habido casos que han sido traducidos a la justicia, y esto es extraordinariamente positivo. Esto no sucede en todos los países, y esto significa que hay una fiscalía que ha podido hacer su trabajo y de que hay una justicia que ha podido hacer su trabajo. Pero los sistemas políticos no se cambian de la noche a la mañana. Se necesitan, pues, no solamente la formación, se necesita la voluntad política continuada.
y se necesita la capacidad de esas instituciones. A veces, pues si la Fiscalía no tiene los recursos, aunque tenga la voluntad, no va a poder hacer su trabajo. ¿Y en esto será importante entonces, sí, el acompañamiento internacional? Porque acá, por ejemplo, en el tema de transparencia, de corrupción, se está hablando de la posibilidad de una instalación de una CICIG, ¿no? Más o menos parecida a lo que se hizo la CICIG en Guatemala, pero claro, acá también se está viendo hasta qué punto un tipo de instituciones como esas puedan formarse en el país, instalarse, pero de tal forma de que fortalezcan la institucionalidad, ¿no? Porque el caso guatemalteco, claro, después de 10 años y todavía está la duda, ¿cuándo termina la CICIG? Ya, porque tener un plazo perentorio y que tenga alcance, que tenga un resultado concreto. Bueno, corresponde obviamente al gobierno a partir del 1 de junio, cuál es la mejor política a seguir para luchar contra la corrupción. Y esa mejor política puede ser pues reforzar la Fiscalía, reforzar la Corte de Cuentas, por ejemplo, reforzar la capacidad del Ministerio de Hacienda para saber dónde puede haber dificultades, y también puede considerar que, aparte de hacer esto, también puede necesitar la ayuda, la cooperación, la colaboración de una institución de carácter internacional. No nos corresponde a nosotros decir cuál debe ser la política del gobierno para luchar contra la corrupción, pero es verdad de que tenemos que poner por delante las instituciones nacionales, que son las instituciones que están en la ley, que están en la Constitución salvadoreña, y por consiguiente pues estamos dispuestos a apoyar al gobierno en cualquiera de sus, como dicen en inglés, policy choices, ¿no? En cualquiera de sus opciones políticas, porque las vamos a respetar. Excelente. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, creo que es importante también escuchar un poco sobre cómo está viendo la Unión Europea, un poco el contexto ya a nivel internacional, sobre todo la tensión que se está generando en el Medio Oriente, implicaciones que esto puede tener, el impacto para nuestros países que nos llega directo por el alto precio de los combustibles. Hemos tenido prácticamente 8 alzas consecutivas en el precio de los combustibles, y lo que está ocurriendo a nivel internacional obviamente tiene un efecto sobre nuestra economía. Vamos a una pausa. Bien, en los últimos minutos que nos quedan, embajador, hablemos un poco entonces de lo que está ocurriendo a nivel ya mundial y que obviamente involucra a Estados Unidos y a otras potencias, lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, donde pasa, estaba leyendo la otra vez, que creo que será 60-70% del petróleo a nivel mundial está pasando por el estrecho de Hormuz. Mucha tensión con Irán. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán, hay una tensión ahí de amenazas de posibles atentados que Irán podría estar implementando a través de los chiitas allá en Irak, y bueno, hay mucha tensión. ¿Cómo se está viendo desde la Unión Europea esta situación que va a tener un efecto si ocurriera una situación lamentable a nivel mundial, sin duda? Obviamente con mucha preocupación, porque, como decía usted, yo creo que es 1/3 del comercio mundial de petroleros que pasa por allá, que es muchísimo. Y al mismo tiempo, pues con la esperanza de que el diálogo se pueda restablecer. Nosotros en la Unión Europea siempre hemos apoyado el acuerdo nuclear con Irán, y lo hemos hecho desde la convicción de que eso serviría para atenuar las tensiones en la región. Y este acuerdo es fundamental, porque es el acuerdo que da obligaciones a Irán para que no desarrolle la bomba atómica, y al mismo tiempo, pues desde el lado de la Unión Europea levanta las sanciones a este país. Y nosotros hemos pensado siempre desde la Unión Europea, la alta representante, la señora Mogherini, el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, el presidente del Consejo, el señor Tusk, que esto es una política esencial para el Medio Oriente. Luego eso se firmó con la administración del presidente Obama, y luego más tarde con la nueva administración norteamericana se denunció el acuerdo y los Estados Unidos dejaron de aplicarlo. Eso, pues bueno, obviamente es un motivo de preocupación, y esta pequeña escalada de tensión que ha habido estos días, con unos eventos que no están, unos incidentes que no están muy claros en qué han consistido, y ni siquiera quién ha sido el autor de esta situación que ha supuesto daños en algunos petroleros allá, pues bueno, es una demostración de que hay que volver a la senda del acuerdo y hay que volver a la senda de la negociación con Irán. Y esta es, digamos, la posición de la Unión Europea desde hace bastantes años. Sí, y claro, en el contexto de lo que está pasando ahí, hay una situación que puede desencadenar
o Dios quiera que no, pero en una situación estrictamente militar también en esa zona. Mientras tanto, a nivel de la economía mundial tenemos la guerra comercial, ¿no?, entre Estados Unidos y República Popular China. Sí, bueno, yo no sé si le llamaría guerra comercial, esperemos que no lo sea. Desde la Unión Europea siempre hemos creído en un sistema multilateral de comercio basado en reglas. Y fíjese que estamos hablando multilateral, comercio y reglas. Sí. Y eso significa de que todos los países necesitan comerciar. Eso significa que este comercio debe ser libre, pero al mismo tiempo que debe estar sometido a unas ciertas reglas mínimas. Y esto es lo que ha defendido la Unión Europea. Y que la imposición de, bueno, pues de sanciones o de aranceles de forma unilateral no ayuda en absoluto a tener un sistema multilateral de comercio y de inversiones que sea sano, que sea vigoroso, que beneficie a todos. Entonces, si hay países que tienen preocupaciones legítimas sobre déficits comerciales, sobre prácticas comerciales que no son correctas por parte de otros países, yo creo que existe el diálogo y que existen las instituciones multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio. Si hay que reformar esas reglas, si hay que reformar esas instituciones, la Unión Europea está completamente dispuesta a hacerlo, por supuesto. Ahora, un escenario sumamente complejo, en tanto también se está hablando que podría haber una recesión económica mundial, ¿no? Esperemos que no sea así. Estamos desde luego preocupados en que haya pues confrontaciones comerciales. Yo tengo la convicción de que esto no va a suceder, pero es verdad que históricamente grandes conflictos se han iniciado a veces por confrontaciones de carácter económico y comercial o por ambiciones imperialistas de algunos países, ¿no? Entonces, efectivamente, es algo que debe ser visto con mucha atención, porque yo creo que a toda la comunidad internacional no hay nadie que le interese un parón del comercio internacional y de las inversiones, ¿no? Yo siempre digo que, contrariamente a lo que la gente puede suponer, el principal inversor en América Latina es la Unión Europea. 53% de todas las inversiones en América Latina son inversiones de empresas europeas. No es el caso de México y de América Central, en donde hay predominancia más de otros países, Estados Unidos en particular, pero yo creo que con 750.000 millones de euros en inversiones, es decir, es muchísimo dinero. Entonces, Europa está muy implicada en la situación económica de América Latina y América Latina está muy implicada en que Europa vaya bien en este sentido. Y nosotros somos defensores de esa libertad comercial basada en reglas y acordada multilateralmente. Claro, y terminamos hablando del tema del contexto internacional, porque al final de cuentas lo que pueda ocurrir en esa situación podría derivar en hacer retroceder lo que han avanzado los países, ¿no? Incluso lo que ustedes han aportado a América Latina en cooperación. Claro, porque además la inversión europea en América Latina es una inversión de calidad. Es de cantidad, pero es de calidad. ¿Por qué? Porque es la inversión que mejores empleos provee, que tiene un aporte tecnológico importante y que por consiguiente sirve para la diversificación económica del continente. No es una inversión para explotar materias primas, ¿no? Eso yo creo que es una de las grandes ventajas de las empresas europeas en América Latina. Excelente, se nos agotó el tiempo, embajador, de verdad que gracias por haber compartido con nosotros acá con la audiencia de Muchísimas gracias a usted y a su programa por darnos la oportunidad de dar a conocer Europa y sus principios. Excelente, así que sigan celebrando, felicidades. Muchas gracias. Bueno, terminamos de esta forma 8 en punto, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vemos mañana en 8 en punto, estará con nosotros Raúl Melara, el fiscal general de la República. Muchos temas para analizar. Buenas noches.